Final de abril de 2026. Resumen mensual. Me gusta y suscríbete. El inversionista de $1. Hoy quiero hacer algo que no he hecho en aproximadamente 1 o 2 meses. Quiero bajar la velocidad, conectar con ustedes y mostrarles exactamente dónde estoy en este momento. No teoría, no exageraciones, no alguna fantasía falsa de Internet, números reales, cuentas reales, trabajo real y progreso real. Quiero mostrarles lo que he construido hasta ahora en 2 sistemas diferentes. Mi primer sistema es mi máquina de retiro 457B de Empower, la que he estado construyendo aquí en AC Transit durante los últimos 10 años, pero en realidad probablemente unos 7 años fuertes de verdadera disciplina. Perdí alrededor de 3 años en total entre que mi esposa se enfermó por unos 8 meses y yo perdiendo tiempo en el pasado, llamando enfermo, perdiendo el tiempo y haciendo tonterías. Aun con todo ese tiempo perdido, todavía logré construir esta cuenta a más de $408,000, combinando mi liquidez y mi lado invertido. Mi segundo sistema es mi portafolio de YouTube, el que comencé en octubre de 2025 con un balance de 0 para demostrarle a la gente común, a la gente trabajadora, choferes de autobús, carteros, recolectores de basura, trabajadores de almacén, trabajadores de construcción y a cualquiera que esté dispuesto a escuchar que no necesitas miles de dólares para comenzar a invertir. Necesitas $1, eso es todo. $1, consistencia y tiempo. Así que hoy estoy mostrando ambas cuentas juntas, porque esta es la imagen real de lo que hago todos los días. Déjame comenzar con mi sistema de Empower. Dentro de ese sistema, mi liquidez pura, efectivo sentado ahí, listo para usar, en reserva y creciendo cada 2 semanas, es de aproximadamente $189,000 o más. Luego, encima de eso, mi lado invertido dentro de mi estructura de retiro de Empower, que es mi Roth IRA, más mi cuenta de inversión individual, está en $219,691. Ese dinero no apareció de la nada. Ese dinero viene de los $30,000 que me presto a mí mismo cada enero. Tomo ese dinero, maximizo mi Roth y luego los más de $20,000 restantes regresan directamente a inversiones. Así que cuando sumo mi lado de liquidez y mi lado invertido, mi sistema 457B de Empower está en un poco más de $408,000. Esa es una máquina. Ese es un lado. Luego tengo mi portafolio de YouTube. Ese comenzó en 0 en octubre de 2025. Hoy, entre mi cuenta de inversión, mi IRA tradicional y mi Roth IRA, ese portafolio de YouTube está en aproximadamente $8,890 con 22 centavos. Otra vez, comencé esa cuenta con nada, 0, sin suma inicial, sin depósito grande, sin atajos. Lo construí de la misma manera que predico todos los días, $1 a la vez. Así que cuando combino mi sistema de Empower y mi portafolio de YouTube, estoy en aproximadamente $417,581 trabajando para mí en este momento. Ese es mi resumen mensual. Ahí es donde estoy al cierre de abril de 2026. Ahora déjame explicar cómo lo estoy haciendo. Cada 2 semanas, mi 457B recibe un depósito recurrente de $1,250 antes de impuestos. Luego también pongo otros $1,060 cada 2 semanas después de impuestos para pagar el préstamo de $30,000 que me hago a mí mismo cada enero. En lo que va de este año, ya he aportado $10,000 a esa cuenta de retiro, y para finales de año estoy en camino de aportar aproximadamente $32,500. Ese dinero sigue alimentando la máquina. Luego tomo mi portafolio de YouTube, y en cada cheque deposito aproximadamente $550 en esa cuenta y compro 55 compañías y ETF todos los días por $1 cada uno. Eso es aproximadamente $55 al día, alrededor de $275 a la semana y aproximadamente $1,100 al mes, dependiendo del mes y cómo caiga el calendario. Mi meta es eventualmente llevar ese portafolio a 60 compañías, $60 al día, $300 a la semana y seguir escalándolo desde ahí. Por ahora, lo estoy creciendo al ritmo de un salario de chofer de autobús de clase trabajadora. Ese es el punto. Estoy aquí para demostrar que se puede hacer esto con poco dinero. Ahora déjame mostrar el trabajo. Dentro de mi portafolio de YouTube, en el lado de inversión, he construido las siguientes posiciones hasta ahora. Tengo aproximadamente 10.25 acciones de SCHD.
y esa posición está arriba alrededor de $19.47. Tengo aproximadamente 4.19 acciones de DGRO, arriba alrededor de $9.77. Tengo aproximadamente 2.10 acciones de VT, arriba alrededor de $15.56. Tengo aproximadamente 3.69 acciones de SPIM, arriba alrededor de $11.76. Tengo aproximadamente 0.347909 acciones de BOTZ, arriba alrededor de $1.01. Tengo aproximadamente 0.237858 acciones de EWWB, arriba alrededor de 87 centavos. Tengo aproximadamente 0.665463 acciones de KWEB, arriba alrededor de $1.12. Tengo aproximadamente 0.377202 acciones de INDA, arriba alrededor de $1.04. Tengo aproximadamente 0.231508 acciones de BND, arriba alrededor de 10 centavos. Luego, en la siguiente parte del portafolio, tengo aproximadamente 13.90 acciones de ETHA, abajo alrededor de $29.66. Tengo aproximadamente 5.92 acciones de IBIT, abajo alrededor de $19.09. Tengo aproximadamente 0.33297 acciones de MSBT, arriba alrededor de 20 centavos. Tengo aproximadamente 0.087382 acciones de DRAM, arriba alrededor de 6 centavos. Tengo aproximadamente 0.072309 acciones de DTCR, arriba alrededor de 2 centavos. Tengo aproximadamente 0.013711 acciones de NUKZ, abajo alrededor de 1 centavo. Tengo aproximadamente 0.082671 acciones de Amazon, arriba alrededor de $2.41. Tengo aproximadamente 0.045268 acciones de Microsoft, arriba alrededor de $1.98. Tengo aproximadamente 0.066651 acciones de Apple, arriba alrededor de $1.17. Tengo aproximadamente 0.059607 acciones de Google, arriba alrededor de $2.21. Luego paso a otras posiciones. Tengo aproximadamente 0.378690 acciones de Intel, arriba alrededor de $5.86. Tengo aproximadamente 0.100906 acciones de Nvidia, arriba alrededor de $2.11. Tengo aproximadamente 0.196828 acciones de Netflix, abajo alrededor de 55 centavos. Tengo aproximadamente 0.019731 acciones de PayPal, prácticamente plano. Tengo aproximadamente 42.12 acciones de KLAR, arriba alrededor de $22.44. Tengo aproximadamente 1.02 acciones de PSG, abajo alrededor de 31 centavos. Tengo aproximadamente 0.941628 acciones de ET, abajo alrededor de 21 centavos. Tengo aproximadamente 1.19 acciones de HE, arriba alrededor de 93 centavos. Tengo aproximadamente 1.38 acciones de RUN, abajo alrededor de $1.16. Tengo aproximadamente 1.60 acciones de CX, arriba alrededor de 97 centavos. Tengo aproximadamente 2.54 acciones de GT, arriba alrededor de $1.35. Tengo aproximadamente 1.23 acciones de RIVN, arriba alrededor de $1.82. Tengo aproximadamente 2.97 acciones de NIO, arriba alrededor de $1.83. Tengo aproximadamente 0.940939 acciones de LI, arriba alrededor de 63 centavos. Tengo aproximadamente 2.74 acciones de TIGR, arriba alrededor de $1.49. Tengo aproximadamente 5.14 acciones de GRAB, arriba alrededor de $2.68.
Tengo aproximadamente 0.238423 acciones de HOOD, arriba alrededor de $4.48. Tengo aproximadamente 1.09 acciones de SOFI, arriba alrededor de $3.25. Tengo aproximadamente 2.20 acciones de MFG, arriba alrededor de 97 centavos. Tengo aproximadamente 1.73 acciones de NRDS, arriba alrededor de 98 centavos. Tengo aproximadamente 2.39 acciones de ADAM, arriba alrededor de 89 centavos. Tengo aproximadamente 1.08 acciones de CORZ, arriba alrededor de $3.25. Tengo aproximadamente 0.743084 acciones de HPE, arriba alrededor de $2.36. Tengo aproximadamente 0.694767 acciones de CHWI, arriba alrededor de $1.76. Tengo aproximadamente 8.61 acciones de GDRX, arriba alrededor de $2.28. Tengo aproximadamente 3.29 acciones de ACHR, arriba alrededor de $1.72. Tengo aproximadamente 1.54 acciones de PBI, arriba alrededor de $3.23. Tengo aproximadamente 1.88 acciones de QS, arriba alrededor de $1.02. Tengo aproximadamente 1.29 acciones de S, arriba alrededor de $1.48. Tengo aproximadamente 9.66 acciones de EVGO, arriba alrededor de $2.81. Tengo aproximadamente 4.10 acciones de PTON, arriba alrededor de $3.06. Tengo aproximadamente 3.29 acciones de SG, arriba alrededor de $4.71. Tengo aproximadamente 1.57 acciones de JACK, arriba alrededor de $3.53. Tengo aproximadamente 0.539146 acciones de RGTI, arriba alrededor de $2.17. Tengo aproximadamente 0.607488 acciones de QBTS, arriba alrededor de $3.71. Tengo aproximadamente 0.481039 acciones de GLXIDO, arriba alrededor de $2.41. Tengo aproximadamente 0.740467 acciones de ONDS, arriba alrededor de 83 centavos. Ahora déjame hablar también de mi lado Roth IRA, dentro de este mismo sistema de YouTube. Ahí también estoy construyendo posiciones en ETHA, IBIT, SCHD, DGRO, SPIM y KLAR. En otras palabras, no estoy construyendo solo una versión de esta estrategia, estoy construyendo múltiples capas. Luego, encima de todo eso, también tengo posiciones de cobertura en corto del mercado en SQQQ, BIXI, UBXI, SBIX y SVXI. Ahora mismo, SQQQ está abajo alrededor de $7.44. BIXID está abajo alrededor de $4.24 y UBXID está abajo alrededor de $6.63. Por otro lado, SVIX está arriba alrededor de $2.24 y SVXI está arriba alrededor de $1.27. Ese sistema de cobertura está ahí por una sola razón: protección. No estoy aquí para apostar, no estoy aquí para convertirme en algún payaso de Reddit persiguiendo basura de acciones meme. No estoy aquí para hacerme rico de la noche a la mañana. Estoy aquí para construir riqueza para los próximos 20 años. Ahora hablemos de a dónde puede llegar esto si sigo en este mismo camino. Si sigo aportando aproximadamente $32.500 al año a mi sistema 457B durante los próximos 20 años, esos son $650.000 solo en contribuciones.
Si eso crece a una tasa razonable a largo plazo, esa cuenta puede convertirse en mucho más de $1.000.000 y dependiendo del crecimiento, potencialmente mucho más. Si sigo alimentando mi portafolio de YouTube con aproximadamente $1.100 al mes, esos son alrededor de $13.200 al año. En 20 años, esos son aproximadamente $264.000 en contribuciones. Con el interés compuesto, ese portafolio también puede crecer a algo masivo. Así que cuando miro ambos sistemas juntos durante los próximos 20 años, no solo estoy viendo números, estoy viendo herencia, estoy viendo legado, estoy viendo la base que estoy dejando para mis hijas. Ese es el punto. Todo lo que hago, cada hora extra que trabajo, cada semana de 7 días, cada 250 a 260 horas cada 2 semanas, todo es por una sola razón: maximizar mis inversiones, maximizar mi propiedad, maximizar lo que dejo atrás. No estoy haciendo esto para presumir, no estoy haciendo esto por validación, no estoy haciendo esto por aplausos. Estoy haciendo esto porque cuando ya no esté aquí, quiero que mis hijas puedan mirar estos portafolios, estos números, estos hábitos, esta disciplina y entender exactamente lo que su padre construyó y por qué lo construyó. Quiero que sepan que esto no pasó por accidente, pasó porque me presenté todos los días, $1 a la vez, un cheque a la vez, un sacrificio a la vez. Ese es mi resumen mensual. Ese es el punto donde estoy ahora mismo, y no estoy ni cerca de terminar. Me gusta y suscríbete, el inversionista de $1.